Jerusalén. Su nombre significa ciudad de paz. Según 3 distintas religiones, aquí fue donde Dios se le reveló al hombre. Y el evento fue celebrado con la construcción de monumentos de inigualable esplendor. Aunque todos creían en el mismo Dios, las religiones se hacían la guerra. Y durante siglos, cristianos, musulmanes y judíos han derramado ríos de sangre para conseguir el control de los lugares sagrados de Jerusalén. Hoy, en un día especial para las 3 religiones, 3 familias realizan sus peregrinaciones de fe. El viernes es el día de oración comunal para los musulmanes. Rihab Sawi acude al santuario sagrado de Al-Haram al-Sharif, la mezquita de Al-Aqsa. Para los judíos el viernes comienza el sábado. Y las oraciones en el muro occidental llevan celebrándose durante más de 2000 años. Los viernes, el padre franciscano Marwan Ritz recorre la Vía Dolorosa o Vía Crucis. El ritual representa el camino de Jesucristo hasta la muerte y contiene antiguas lecciones para la vida. 3 familias y 3 religiones diferentes. 3 caminos hacia Dios en un mismo día sagrado. En lo más sagrado de Jerusalén. En lo más sagrado de Jerusalén. Si observamos Jerusalén, no tiene nada que ver con lo que nos enseñaron en el colegio como modelo de ciudad. No tiene puerto, no hay muchas riquezas naturales, no es un punto de intersección de grandes rutas comerciales. Lo que sabemos es que durante 3000 años, este ha sido un lugar sagrado que ha atraído a los pueblos. Todos querían venir y conquistar Jerusalén. Jerusalén no es capital de ningún tipo de industria si excluimos la religión. Sin embargo, la industria religiosa ha creado rivalidades infieles. Los monumentos sagrados de Jerusalén son estructuras levantadas por invasores que tomaron el control de la ciudad. En un tiempo, las cruzadas cristianas eliminaron a cada uno de los judíos y musulmanes de la ciudad. Sin embargo, en nuestros días, los cristianos se mantienen prácticamente al margen de la reyerta palestino-israelí que ha transformado a Jerusalén en una ciudad de armas y muros. Los que deciden permanecer en la ciudad están atados a ella por lazos de sangre y fe. Nada hará que me mueva de aquí. Nací aquí. No podría vivir en otro lugar. Estudié en Estados Unidos y en cuanto acabé volví a Israel. No hay nada como el hogar y para mí no hay nada como Jerusalén. Jerusalén Este. Rihab Sawi es socióloga y trabaja para la Autoridad Nacional Palestina. Recuerda cuando su barrio del este de Jerusalén era un remanso de paz. Hasta que en 1991, los soldados palestinos e israelíes se enfrentaron cerca de la casa de Rihab. El gas lacrimógeno cayó justo al lado de su puerta. La madre de Rihab no podía respirar. Se sentó y empezó a gritarme que necesitaba aire. Y me di cuenta de que sus labios y su cara empezaban a volverse morados. La arrastré hacia el coche y la llevé al hospital. En 15 minutos, en 15 minutos estaba muerta. Rihab todavía paga un alto precio por vivir en Jerusalén. Su familia está dividida. Su marido pertenece a la Cisjordania ocupada y no es ciudadano israelí.
Las autoridades no le permiten residir en Jerusalén. Si Rihab y su hijo fueran a vivir con él, Rihab podría perder la casa de su familia y su derecho a vivir en Jerusalén. Perdería mi ciudadanía en Jerusalén y eso es algo que no haría nunca. Mi familia, mis antepasados, todos nacimos aquí y no hay nada que pueda hacer que abandone esta ciudad. En este viernes, Rihab prepara una comida para disfrutarla en Jericó junto a Main, su marido y su hijo. Pasarán el día juntos, pero antes dejarán al padre de Bashir en la mezquita de Al-Aqsa, el sitio más sagrado para el Islam en Jerusalén. Por el camino, Rihab y Bashir tendrán que atravesar numerosos controles y muros. Hola. 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 Ahora mismo nos encontramos en una habitación que mira hacia el mundo occidental. La cámara que tengo detrás controla una de las entradas del muro. También podemos observar los diferentes vehículos que entran en la ciudad vieja, o distinguir individuos que podrían ser sospechosos o peligrosos. El mismo día, Mickey Rosenfeld vigila el muro occidental, el lugar más sagrado para el judaísmo. Mickey es judío y portavoz de las fuerzas policiales israelíes. Me crié en Londres, Inglaterra, en un entorno religioso, en un entorno judío. Tenía 15 años cuando emigré a Israel. El deseo de vivir en Israel es algo que siempre ha ilusionado y motivado a mi familia. Por eso decidimos venir a vivir a Israel. Sin embargo, no era la única razón. Durante el Holocausto, los alemanes asesinaron a muchos miembros de la familia de Mickey. Sus 2 abuelos sobrevivieron al Holocausto. El horror aceleró su emigración hacia Israel y ayudó a diseñar el futuro de Mickey. Con el Holocausto a nuestras espaldas y con la existencia del Estado de Israel, de la nación de Israel a la que servir, para mí esta fue una decisión muy personal. Y por eso estoy aquí hoy, a las órdenes del cuerpo de policía. Zona oeste de Jerusalén. Para muchos judíos como Mickey y su esposa Jonit, vivir aquí es sinónimo de seguridad. Para ellos el Holocausto no es cosa del pasado. Solo en Israel sienten que algo así no volverá a repetirse. Hay una relación directa entre el Holocausto y la decisión de trasladarse a Israel. Este es el único lugar en el que podemos protegernos como nación judía. Y quiero decir con las armas. Si hace 60 años hubiéramos contado con el armamento que tenemos hoy en día, el Holocausto nunca hubiera sucedido. Más tarde, el mismo día, Mickey y su familia emprenden su viaje a lo sagrado. El Sabbat judío comienza el viernes al atardecer. Junta, la familia disfrutará del Sabbat y de la cena típica. Pero antes, Mickey tendrá que volver al muro occidental para realizar las plegarias del viernes. Estar cerca del muro de las lamentaciones, no importa qué hora del día, ni si hay todavía luz del sol, no importa cómo vayas vestido, es un sentimiento especial que cada judío lleva en su interior. Barrio cristiano. Cuando estoy en la iglesia del Sagrado Sepulcro me siento como en casa. Soy de Jerusalén y crecí viniendo al Santo Sepulcro casi todos los días. Para mí es como mi casa. Es mi hogar. El párroco Marwan Ditz es un cura franciscano y también palestino. El padre Marwan empieza este viernes con sus reflexiones privadas en la iglesia del Santo Sepulcro, el lugar más sagrado para su fe. Al final del día, el padre Marwan volverá a la iglesia con sus hermanos franciscanos. Está situada al final de la Vía Dolorosa, el camino que según la tradición cristiana recorrió Jesús antes de ser crucificado. Cada viernes, Marwan y sus hermanos franciscanos recorren este camino. Sin embargo, esta semana es especial.
Esta es la estación número 6. Aquí Verónica secó el rostro de Jesús. Por primera vez, el padre Marván pronunciará las letanías de las 14 estaciones y tratará de ponerse en paz con su propia vía dolorosa, el asesinato sin resolver de su hermano. Iba en su coche, volvía a Jerusalén. Otro coche se le acercó por detrás y desde él dispararon unas 20 balas sobre el vehículo de mi hermano. En total alcanzaron 9 balas. Ahora tengo que aprender a perdonar al hombre que le mató, incluso sin conocerle. En la cruz, Jesús dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Yo intento vivir esta frase y pensar: Señor, perdónale. Desde su construcción original en el siglo IV a.C., la iglesia del Santo Sepulcro ha sido uno de los lugares más importantes para los peregrinos cristianos. Esto es debido a que en las generaciones posteriores a la muerte de Jesús se creyó que aquí, en Gólgota, es donde tuvo lugar su crucifixión. Para proteger Gólgota en el año 325 después de Cristo, el emperador romano Constantino ordenó que se construyera aquí una iglesia. La iglesia albergaba la que Helena, madre de Constantino, afirmaba que era la tumba de Jesús. Sobre la tumba se construyó un santuario y sobre él una enorme cúpula que se divisa desde toda la ciudad. Para los cristianos es más importante lo que sucedió dentro de la tumba que la misma tumba. La resurrección es muy importante porque sin ella, el sufrimiento de Jesucristo no tendría ningún sentido. Sufrió para salvarnos. Cerca de la iglesia del Santo Sepulcro se encuentra la construcción musulmana Haram al-Sharif o Mezquita al-Aqsa. La explanada de 14 hectáreas está coronada por la cúpula de la roca. Las piedras de su interior son sagradas para el Islam, para el judaísmo y para el cristianismo por razones que se remontan muchos miles de años en el pasado. Es el lugar en el que Abraham casi sacrificó a Isaac. Es el lugar donde Jacob soñó con la escalera. Hay una historia que sitúa aquí a Moisés. Es el lugar al que acudían las personas sagradas, donde los eventos sagrados se sucedían. Los judíos llaman a esta explanada el Monte del Templo. Antes de ser un lugar sagrado para el Islam, también albergó 2 templos judíos importantes. Según la Biblia, alrededor del año 1000 a.C., el rey Salomón construyó su primer templo, que fue destruido 400 años después. Los judíos repararon el templo y el rey Herodes el Grande lo amplió. Roma demolió el segundo templo en el año 70 después de Cristo. El único fragmento original del templo de Herodes se encuentra en la pared sudoeste de la mezquita de Al-Aqsa. Es el muro occidental, o muro de las lamentaciones. Aquí, los judíos lloran por la destrucción del templo original, y aquí se celebran eventos vitales para la fe. Cuando tocamos el muro, cuando rezamos en el muro, nuestras plegarias se elevan directamente desde el muro a los cielos, directamente hasta Dios. Los lugares vitales para la fe de estas 3 religiones hacen de Jerusalén una de las ciudades más sagradas del mundo. Sin embargo, en vez de unir a los pueblos, la fe ha traído amargas disputas territoriales.
Debido a la historia compartida por las tres religiones, Islam, judaísmo y cristianismo, las personas que la profesan siguen peleándose entre ellas. Nos enfrentamos porque compartimos la misma historia en la misma región geográfica. Rihab y Bashir Essaoui se ven forzados a desplazarse en parte por causa de esta lucha. Al final del día esperan poder asistir a la oración del viernes en la mezquita de Al-Aqsa. Pero antes compartirán un tiempo precioso con su familia. Han preparado la comida para el padre de Bashir, que vive en Jericó. Las autoridades no le permiten el acceso a Jerusalén. Mi marido es de Cisjordania. Tiene carné de identidad palestino. Yo soy de Jerusalén y tengo un carné diferente. Es fruto de la división de los legisladores israelíes. Pedimos la reunificación de la familia para que pudiera vivir con nosotros. Pero nos la denegaron. No le permitieron venir a vivir con nosotros. No podemos pedir la reunificación familiar como cualquier familia judía. Jericó es terreno neutral, donde Rihab, Main y Bashir pueden vivir como una familia por un día. Llevamos así desde que nos casamos. Al principio la ley era menos estricta, pero desde el año 2000 hay demasiados controles en las carreteras y no estoy preparado para caer en sus garras. No quiero ser humillado ni meterme en problemas. Así que Main vive media vida alejado de su familia. Sabe que para su hijo es una situación terrible. Si su padre no está con él, no siente la sensación de seguridad que debería sentir. Le falta el amor de su padre. Nuestra familia llegó a la ciudad vieja de Jerusalén en 1812. Somos 9 generaciones y esperamos poder seguir criando a muchas más. Moshe Weingarten es el suegro de Mickey Rosenfeld. Como Mickey, también fue oficial de policía y ahora custodia una de las sinagogas más antiguas de Jerusalén, construida sobre el terreno de su propia casa. Durante casi 200 años, la familia de Moshe ha vivido en esta casa y ha custodiado la sinagoga. Hasta que en 1948 les echaron en mitad de la batalla que dio lugar al nacimiento de la nación judía. Algunas décadas antes, los judíos perseguidos en Europa emigraron a Palestina. Entusiasmados con la idea de volver a su hogar bíblico, llegaron en hordas para unirse a una minoría judía que, como los Weingarten, había vivido allí durante generaciones. La mayoría árabe estaba alarmada por el crecimiento de los asentamientos judíos. La tensión derivó en disturbios y violencia. En 1947, las Naciones Unidas votaron para dividir el territorio en 2 estados, uno árabe y otro judío. Las naciones árabes rechazaron el acuerdo. Al año siguiente, la Palestina judía se autoproclamaba Estado independiente de Israel. Casi al instante, las naciones árabes vecinas atacaron Israel. Israel había obtenido la independencia. Sin embargo, el asentamiento de Jerusalén estaba dividido. A los judíos se les prohibió el paso al Muro de las Lamentaciones, su lugar más sagrado, y se les obligó a salir de la ciudad vieja. El sueño judío de volver al hogar y de reconquistar la independencia se cumplió solo a medias. Por un lado, los judíos tenían su propio estado. Por otro, la ciudad vieja, el Muro de las Lamentaciones y el Monte del Templo estaban fuera de su alcance.
En 1948 los Weingarten fueron los últimos en marcharse. Mi abuelo era el líder de la comunidad judía aquí en la Ciudad Vieja. Comparaba la situación a la de un capitán de barco que tiene que ser el último en abandonar la nave. Fue hecho prisionero de guerra y trasladado a Jordania. Perdieron su casa. Pero 19 años y una guerra más tarde, los Weingarten volvieron a Israel y no guardan ningún rencor. En Jerusalén, antes de 1948, muchos árabes y judíos habitaban en paz. Durante los últimos 200 años en los que mi familia ha vivido aquí, siempre hemos estado en buenas relaciones con nuestros vecinos musulmanes. Somos amigos, nos ayudamos en todo lo que podemos. De hecho, la Torá, el libro sagrado judío, llama a la paz entre vecinos. La primera regla y la más importante es amar al prójimo, al vecino, como a ti mismo. Sin embargo, muchos vecinos se han convertido en enemigos desde 1948 y se ha abierto un acalorado debate sobre quién debería controlar la explanada sagrada de Jerusalén. Los judíos afirman que empieza en el lugar donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a Isaac. Allí, en el año 1000 a.C., la Biblia menciona que se construyó el primer templo judío por orden del rey Salomón. Salomón erigió el templo para albergar el Arca de la Alianza. El arca contenía los 10 mandamientos. De acuerdo con la leyenda, tenía poderes sobrenaturales. Era capaz de destruir un ejército enemigo, de demoler los muros de Jericó o de permitir que los sacerdotes se comunicaran directamente con Dios. En el año 586 a.C., el reino de Babilonia fue el causante de la destrucción del primer templo. Más tarde sería reconstruido y ampliado por un rey designado por Roma para gobernar sobre la antigua tierra de Israel. Era Herodes el Grande, uno de los más grandes mandatarios del mundo antiguo, cuyo legado estuvo unido a la locura y el asesinato. Herodes tenía una visión de las cosas grandiosa. Quería construir siempre el templo más grande, el monumento más espectacular. Si lo hacía por motivos de política interna o para impresionar a los romanos, eso habría que preguntárselo a un psiquiatra. 70 años después de la muerte de Herodes, los romanos estuvieron a punto de arrasar hasta los cimientos de esta magnífica obra de la arquitectura. En el año 66 después de Cristo, la ira judía contra el control romano desató una rebelión. En Jerusalén, los judíos resistieron el asedio romano durante meses. Cuando finalmente cedieron, los romanos los asesinaron en masa y en el año 70 después de Cristo, quemaron el segundo templo. Sin embargo, la parte más grande del complejo de edificios erigido por Herodes desafió a enemigos y al propio tiempo. Es la explanada del templo. Herodes hizo construir el templo en una parte alta de la ciudad. No es la más alta, pero sí lo suficientemente alta